los que las vayan a llevar consigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora procederemos a llamar a los nuevos cofrades de este año. María Dolores Pérez Fernández. María Dolores Pérez Fernández. Melchora Tiemblo Cordero. Melchora Tiemblo Cordero. Alfonso López Guzmán. Que el Santísimo Cristo Giuseppe Tradionales. María de las Nieves Bravo Olaya. Ángel Luis Tiemblo Pérez. Teresa de la Cruz Moreno. Nieves Suero Cordero. Mario Ventas García. Ana Isabel Rodríguez Pérez. Adriana de Domingo Nogales. que la vayamos a Lucía Domingo Nogales. Dolores Llameres Claus. Yolanda Delgado Fuente. Además, hay otros dos cofrades. Buenos días. Este año, con motivo de su 75 aniversario, la Cofradía ha puesto en marcha una novedad, la incorporación enteramente gratuita hasta la edad de 18 años, previa consulta a sus padres, de 2 alumnos del grupo de confirmación de esta parroquia. Y había que elegir entre Sergio, Saúl, Pablo, Álvaro, Ainhoa y Lara. No ha sido una cosa fácil elegir a los 2 alumnos que van a recibir este regalo. Todos los alumnos que tenemos en confirmación, Tere, Noni, Nuria, nuestra colaboradora de Candelera, y yo, son estupendos, repito, todos. Sin embargo, hemos escogido a 2, Sergio y Saúl, que están aquí, porque hay 2 características que reúnen por encima de todo, uno y otro: entusiasmo e ilusión, a lo cual yo también añadiría buena educación y perseverancia en la asistencia a las clases. Es muy fácil presentar a Sergio y a Saúl. Vosotros los habéis visto en misa, vestidos de monaguillos, primero ayudando al Padre José Antonio y después ayudando al Padre General. Entonces damos un aplauso a todos los cofrades. Hoy domingo de Cristo, día especial por su 75 aniversario de esta cofradía. Quiero dar las gracias al Santísimo Cristo de la Luz, en primer lugar, por los nuevos cofrades de este año que vienen con tanta fe e ilusión a esta cofradía. En segundo lugar, por habernos mandado un sacerdote como don Genaro, que predica como los ángeles y madrigales considera como una debe de lugar. También a las monjitas que están haciendo una labor importantísima en nuestra parroquia. A nuestro coro parroquial,